Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hoy día, como cada martes y jueves, estamos empezando nuestro tiempo de enseñanza. Hoy día tenemos un tema muy poderoso, muy maravilloso, hermoso. Como hace un momento le decía a un grupo de hermanas que se habían conectado temprano, les decía de que a veces nosotros hemos entendido esta palabrita, hemos tenido un concepto distinto de esta palabrita que hoy día vamos a aprender, y que a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta de que ese concepto trasciende muchísimo más ese entendimiento, ese conocimiento que teníamos acerca de eso. ¿Ok? Y Dios se place en hacer eso, de demostrarnos, de mostrarnos, de enseñarnos un concepto más profundo aún, porque lo que Él espera es que sus hijos crezcan más espiritualmente, ¿no? Y lleguen a esa medida, lleguen a ese conocimiento que el Señor espera que sus hijos tengan, para que así su vida espiritual sea de ejemplo para otras personas. Y así, a través de nuestras vidas, puedan conocer a Dios, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y les voy a contar, les voy a decir el tema, ¿ya? Y ustedes me van a decir lo que más o menos ustedes entienden, o el concepto que tienen de esta palabra, de este tema que vamos a llevar. El tema del día de hoy se llama, miren, óiganlo bien, cójanse de donde esté, de donde tengan para cogerse, cójanse para que no se me desmayen. Ya, de donde estén, cójanse de algo, de su mesa, de su silla, cójanse de algo. Quiero que se cojan de algo para que no se me desmayen. Porque va a decir, ay, la hermana, ahí está la hermana Sabina, mira, ya se está cogiendo del Señor, se está cogiendo del Señor para no caer. Eso es bueno. Ok, la palabra, la enseñanza que tenemos el día de hoy, el título es la paciencia. ¡Wow! Ay, hermana, esa yo ya la sé, eso me sobra, hermana, dicen ustedes, ¿no? Eso me sobra, yo tengo para dar, dice, para repartir, tengo paciencia. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si es que la paciencia que tienes es la que se alinea con la que el Señor nos pide a nosotros, como hijos de Dios, tener. Porque si bien nosotros empezamos explicando lo que significa cada palabra que tocamos a través de lo que nos dice nuestro amigo Google, nosotros vamos a terminar sabiendo lo que la palabra de Dios nos dice que significa esta palabra, ¿verdad? Hoy día vamos a ver acerca de la paciencia. Yo quiero escuchar a ustedes, ustedes, ¿qué entienden por paciencia? Cuando escuchan esta palabra, paciencia, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Actívenme sus audios, ahora sí, no tengan temor, actívenlos nomás, díganme, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Empatía, Ceci. Empatía, muy bien, empatía. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el hermano Beto dijo, cuando yo dije, el tema es la paciencia, el hermano Beto dijo, ya la dijo, ya la escuchó. A ver, hermano Beto, ¿qué es un tema con el que se lucha día a día, todo, sin excepción. Es un tema con el que se lucha día a día, con todo sin excepción. Ahí está, muy buen concepto, claro. Es un tema con el que todos lidiamos, ¿verdad? Todos lidiamos. Y todos los días nuestra paciencia está puesta a prueba, ¿verdad? ¿Cuántos creen que su paciencia todos los días está puesta a prueba? ¿Cuántos piensan? Amén, todos pensamos, ¿cierto? Todos pensamos. Como alguien por ahí en la Biblia dijo, Señor, la mujer que tú me diste, dijo alguien por ahí, ¿no? Pero ya como está en el pasado, dejémoslo en el pasado, no hay que recordar esas cosas, dejémoslo en el pasado. Ok, la paciencia. No hay que recordar lo que dijo Abraham Quejoso. Adán Quejoso. De Adán Quejoso. Ok, no hay que recordar eso. Ok, la paciencia por ahí escuché que es empatía, que es algo con lo que luchamos constantemente, diariamente. Otro concepto, ¿qué me pueden decir de la paciencia? ¿Qué más es la paciencia? La paciencia es tolerar las desgracias, los problemas. Claro, la paciencia es tolerar las desgracias, los problemas. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir acerca de la paciencia?
Nada más. Ay, tenemos una invitada, Es el Asunción Pacífico. Núñez. Qué alegría poderla tener a nuestra querida Asunción, es la hermana de nuestra hermana Bravo. Nora. Qué alegría, no sé Bravo. si tu audio está conectado, no lo sé, Bienvenida. pero bienvenida Ceci, sea y espero no sea quería la primera ni la última vez. Hermana, esperar no. sin desesperar. La claro, paciencia. la paciencia puede ser esperar sin desesperar, claro que sí, un muy buen concepto. Ok, vamos a entrar a lo que significa la paciencia, entonces. Presten atención, lapiceros, cuadernos, todos bien listos y afilados porque vamos a tener muchos versículos que anotar. ¿Ok? Vamos a tener muchos versículos que anotar y que vamos a memorizar para que nuestra paciencia, como dice el hermano Beto, que es probada a diario, para que sea fortalecida y sea una virtud en nosotros la paciencia y no sea algo que tenga que ser probado cada día. ¿Amén? Vamos entonces a lo que dice nuestro amigo Google. ¿Qué dice nuestro amigo Google acerca de la paciencia? Dice, la paciencia proviene del latín pati, dice, proviene del latín pati, que significa sufrir. ¿Cuántos creían que la palabra paciencia significaba sufrir? ¿Cuántos creían eso? 1, 2, 3. ¿No sabían o sí sabían? No sabían. Ok, no sabían. Es una sorpresa para nosotros, ¿verdad? Y eso que escuchen, y eso que quien nos está diciendo que la palabra paciencia significa sufrir, no nos lo está diciendo la Biblia ahorita, porque estamos hablando acerca de lo que nuestro amigo Google nos dice. Aun cuando es humano. Nuestro amigo Google nos está diciendo que la palabra paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir. ¿Amén? Perfecto. Vamos por el primer concepto. Ese es lo primero que nos dice Google. ¿Cuál es la otra cosa que Google nos dice acerca de la paciencia? Nos dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¡Wow! ¿Cuántos creían que paciencia era eso? ¿Cuántos creían que Google hoy nos iba a decir que la paciencia era la capacidad que el ser humano tiene de sufrir y tolerar? Sufrir y tolerar desgracias y adversidades, dice. O cosas molestas. Eso que te hacen para molestarte, eso, cosas molestas. U ofensivas, esas cosas que te ofenden, eso es la capacidad de tolerar y de la capacidad de sufrir y tolerar cosas molestas u ofensivas. ¿Y cómo lo tienes que sufrir y tolerar? Con fortaleza, sin quejarte, sin rebelarte. Ojo, vuelvo a repetir, esto es un concepto de nuestro amigo Google. No estamos todavía en la palabra de Dios, ojo, pero lo que el Internet nos está revelando es algo que sorprende a todos nosotros, ¿verdad? Nos sorprende, porque paciencia decíamos, paciencia es aguantar nomás. Ay, paciencia es ser paciente, no responder. No. No solamente es no responder y quedarse callado. Es que lleva muchas cosas entrelazadas para desarrollar paciencia. Son muchas cosas entrelazadas para desarrollar paciencia. Otro concepto que dice nuestro amigo Google es que la paciencia es calma o tranquilidad para esperar. Dice nuestro amigo Google que la paciencia es la capacidad de calma o tranquilidad para esperar. Otro concepto que nos dice nuestro amigo Google es que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano
a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir algún bien. Otra cosa, otro concepto, perdón, dice que la paciencia es la actitud, tu actitud, tus actos, tu actitud, que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Otro concepto, dice que la paciencia es un rasgo de personalidad prudente. Dicen que la paciencia es un rasgo de personalidad prudente, porque el paciente sabe callar cuando debe callar. Porque el paciente no se altera, es prudente. Porque el paciente sabe entender la empatía, sabe entender la condición de la otra persona. Porque el paciente desarrolla todo lo que para el ser humano es locura. Ese es el paciente. ¿Qué más dice? Otro concepto de la paciencia según nuestro amigo Google. Dice que es la virtud, es una virtud. La paciencia es una virtud, dice. Quien dice que la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza sin lamentarse. Con fortaleza sin lamentarse. A veces hay, bueno, eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Esto es lo que nos dice nuestro amigo Google acerca de la paciencia. ¿Cuántos se han quedado sorprendidos acerca de este concepto que hemos aprendido hoy, que significa la paciencia? ¿Cuántos se han quedado sorprendidos? Me considero entre los sorprendidos, porque nosotros entendíamos por paciencia saber esperar, saber callar, pero no sabíamos todo lo que en sí encerraba la palabra paciencia. Hermana Ceci, de repente usted se está confundiendo, no ha escrito bien, eso es otro tema. No, es la paciencia. Es la paciencia de lo que hoy Dios nos quiere hablar a ti y a mí. La paciencia que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy, es una paciencia que va a trascender todo entendimiento humano. El Señor quiere que ese concepto que tenías como ese concepto de paciencia que tenías, quiere que trascienda a lo sobrenatural donde Dios se mueve, a lo espiritual donde Dios se mueve, donde Dios quiere que todos sus hijos piensen y vivan en lo sobrenatural. Porque nuestro Padre es terrenal o espiritual. ¿Qué es nuestro Padre? Espiritual, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de ser espirituales y vivir en lo espiritual, en lo que el Padre nos enseña. Entonces hoy estamos aprendiendo que en lo terrenal, la palabra paciencia significa todo esto. La palabra paciencia significa sufrir con fortaleza, sin lamentarse, sin rebelarse, por conseguir un bien. Significa sufrir, porque en esa espera vas a sufrir, porque vas a desarrollar ese carácter que Dios quiere que tengas. Porque la paciencia te va a llevar a otro nivel espiritual. La paciencia te va a llevar a otro nivel espiritual. Ay, hermana Ceci, pero usted no sabe lo que es vivir con mi esposo o con mi esposa. Usted no sabe. Ay, ahí a ver qué paciencia voy a tener. Ya tendría que ser como. ¿No? A veces nos ponemos a pensar en eso y decimos, pero ¿cómo ser pacientes con alguien que tenemos a nuestro lado que se supone nos debe tratar bien? Ya la palabra nos está diciendo, el amor es sufrido. Las personas no somos perfectas. Y nosotros tenemos que entender, partir de esto, que si nosotros como personas no somos perfectos, entonces ¿cómo esperas tener al hombre o a la mujer perfecta a tu lado? ¿Cómo? No somos perfectos.
La palabra de Dios dice que Dios es el perfecto. Nosotros estamos en ese camino a la perfección. Cada día vamos a ir transformando, cada día vamos a ir despojándonos, cada día vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir sujetándonos más al Señor. Y así vamos a aprender. ¿Qué dice el diccionario bíblico y teólogo acerca de la paciencia? ¿Qué nos dice? Nos dice que la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza. Dice que la paciencia es la capacidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Vas a tener paciencia para todo lo que desees. Miren lo que dice este diccionario bíblico. Dice que para un fin deseado, a pesar de las dificultades, a pesar del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Miren, se los vuelvo a leer para que ustedes lo tengan claro. Dice el diccionario bíblico. Es la cualidad de resistir con firmeza. Es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Otro concepto que tiene el diccionario bíblico dice: los que poseen la cualidad de la paciencia están libres, óiganme bien esto y anótenlo y resáltenlo. Los que poseen la cualidad de la paciencia están libres de cobardía y de desánimo. En otras palabras, el que desarrolla, el que tiene la cualidad de ser paciente, no es ni cobarde, ni se desanima frente a ninguna circunstancia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hasta aquí, ¿para cuántos la paciencia, el tema de la paciencia está siendo revelador para su vida? ¿Para cuántos? Amén. Porque teníamos, como les vuelvo a repetir, un concepto distinto acerca de lo que significaba la paciencia, ¿verdad? Un concepto totalmente distinto. Y la Biblia nos muestra dos tipos de paciencia. Una de la que nosotros debemos de tener, de saber esperar y afrontar las cosas, como nos dicen los conceptos de Google y del diccionario bíblico, de saber esperar toda circunstancia desfavorecedora que venga en contra de nosotros. Ese es uno. Y dos, la paciencia que tiene Dios para con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es paciente con nosotros? Amén. Nosotros creemos que Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Porque si no, a tu tercer pecado, por la misma mentira que dices, el Señor hubiera dicho: no, esta hermanita, este hermanito ya colmó mi paciencia, así es que le mando un rayo y lo desaparezco. No, ¿verdad? Más posible es que el ser humano lo piense y lo haga que Dios lo haga. Dios no tiene una infinita paciencia y misericordia. Dios tiene una bondad increíble. Dice el Señor en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si sus misericordias son nuevas cada mañana es porque Él ejerce una paciencia increíble. Y si nosotros nos vamos al concepto que hemos leído, que dice que es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, el Señor espera mucho de nosotros. Y Él espera paciente que nosotros volvamos a Él, que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan, no para el beneficio de Él, sino para el beneficio de cada uno de nosotros. Si Dios te dice perdona, no lo hace porque en algo le va a servir a Él. Lo hace porque te va a beneficiar a ti.
Porque te va a quitar esa amargura, te va a quitar ese dolor de huesos, te va a quitar toda esa enfermedad que te conlleva la falta de perdón en tu vida. Y el Señor es paciente y Él espera que lo hagas por voluntad propia, que entiendas cada enseñanza y la pongas no solamente para oírla, sino para ponerla por obra, hacerlo y cambiar tu vida y que tu vida sea transformada a lo que Dios espera que vivas o que seas. Acá la hermana Ceci no está diciendo, oye, ¿sabes qué, hermanita? No me parece esto, yo quiero que cambies lo de aquí, lo de aquí. No, no, no. La hermana Ceci no está hablando a título personal. La hermana Ceci está hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque así como te lo demanda a ti, también me lo demanda a mí. Así como Dios te lo enseña a ti, también me lo está enseñando a mí. Y es una constante que nosotros debemos de poner por obra. Nosotros no solo estamos acá para ser oidores, sino también hacedores. Si hoy Dios se plació hablar acerca de la paciencia y el martes que pasó habló acerca del temor, es porque está viendo el corazón de sus hijos. Es porque está viendo la necesidad que hay en sus hijos de ser fortalecidos, de ser edificados en esos temas. Porque lo que el Señor quiere es bendecir a sus hijos. Y si hay estorbos, si hay obstáculos, ¿cómo la bendición puede llegar sobre tu vida y por ende sobre los tuyos? Cada día que te levantas en las madrugadas a orar a Dios y agradecerle por lo que te da, no solo oras por tu vida, sino que oras por tu descendencia, oras por tu entorno, oras por tu familia, por tu país y por todas las personas, los lugares y las cosas que Dios pone en tu corazón. Entonces, lo que Dios está queriendo es que en sus hijos, en su remanente, recuerden que ustedes leímos un versículo el martes pasado que dijo, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor pide que no teman, sino que confíen en Él. Y que seamos pacientes para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero si no entendemos el concepto de lo que significa paciencia como Dios quiere que lo veamos, entonces nos vamos a desesperar, entonces nos vamos a aburrir del evangelio y entonces nos vamos a volver al mundo. Porque las cosas no suceden cuando yo quiero y de la forma en que yo quiero. Y la paciencia no es esa, es saber esperar. Es saber esperar, como dice la palabra, con constancia y fortaleza para recibir un fin deseado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la paciencia? ¿Qué nos dice? La paciencia de Dios para con nosotros. Vamos viendo lo que significa la paciencia de Dios para con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro. A ver, segunda de Pedro. Uy, se me pasó. A ver, un segundo, por favor. Ok, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice su palabra. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice. Vamos a entender un poquito lo que significa esto que el Señor hoy nos revela. Primer punto, la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Dice segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan. El Señor nos está diciendo aquí que algunos piensan que el Señor es demorón en cumplir lo que promete.
Algunos piensan que el Señor mucho se demora en cumplir lo que promete. Ay, el Señor se pasa, yo lo quería para hoy y me lo quiere dar para mañana, pasado, quizás en un año. A veces nosotros nos desesperamos por eso, pero la palabra dice que algunos piensan que el Señor se demora, dice, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Hermano y hermana, para recibir eso que le has pedido al Señor, para recibir esa promesa que tú le estás reclamando al Padre, que le estás diciendo, Señor, tu palabra dice que tú me darás esto. Para tú recibir eso, dice el Señor que está teniendo paciencia porque Él está esperando que tú seas transformado. Que Él está esperando que tú te despojes de lo que a Él no le agrada, para que seas merecedor de eso que el Padre te quiere dar, porque Él te quiere dar eso que tú anhelas, pero para que dure y para que haga de ti una mejor persona, no para que te pierdas, dice su palabra, sino para que te vuelvas a Él, para que tu mirada vuelva a Él, para que tu vida vuelva a Él. ¿De qué vale que el Señor te dé el trabajo que tanto le estás pidiendo, ese donde vas a ganar muy bien, si tu corazón todavía no está del agrado de Dios? Si aún en tu corazón hay soberbia, hay orgullo, hay egoísmo, hay envidia, hay celo, falta de perdón, ¿cómo tú quieres que el Señor te responda esa oración si todavía no has sido transformado? ¿Qué harías ahí? Te perderías. Recibes ese trabajo que ganas muy bien y te pierdes. Quizás puedes dejar a tu esposa, dejas a tus hijos, te vas al mundo y te pierdes, te alejas de Dios. Y lo que Dios está buscando es que todos vuelvan a Él. Él está buscando eso, que todos vuelvan a Él. Vuelvan en obediencia, vuelvan en humildad, vuelvan reconociendo que a Él le pertenece todo y que de Él depende todo. Que aún las cualidades, la inteligencia, los talentos que puedan tener, viene de tu Padre, no viene de ti. Y el Señor nos tiene paciencia, dice la palabra. Él primero se pone de ejemplo. Mira, la paciencia es así. La paciencia dice que significa sufrir. Yo sufro, porque al esperar que tú vuelvas tus ojos a mí, yo estoy sufriendo cómo te va mal. Yo estoy sufriendo cómo te desespera. Yo estoy sufriendo cómo no puedes dormir, cómo cargas esa amargura, ese odio, ese resentimiento y ese rencor. El Señor tiene paciencia. Y la paciencia que el Señor tiene para con nosotros lo lleva a eso, al sufrimiento. Porque a veces somos muy orejones, muy dados a hacer lo que nosotros queremos hacer y no nos sometemos a lo que Dios quiere. Lo queremos hacer todo a nuestra manera y las cosas en la vida espiritual, en la vida cristiana, no funcionan así. Las cosas en lo espiritual funcionan con el temor a Dios que te lleva a la obediencia. Así funcionan las cosas espirituales. No es a tu manera, es a la manera del Padre. Otro versículo, Joel 2:13, la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Joel 2:13. Joel 2:13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, paciente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Le pesa castigar. Dice que el Señor lo que quiere no es que hagas tanto sacrificio. Lo que el Señor quiere es que le desgarres tu corazón delante de Él. Lo que el Señor quiere es que abras tu corazón delante de Él y reconozcas delante de Él lo que en tu corazón
Ay, desgárrense el corazón, no los vestidos, no lo de afuera, lo de adentro quiere el Señor. Desgárrense, dice, porque Dios es misericordioso y clemente, paciente, lento para la ira, lento y grande en misericordia, y le pesa castigar. ¿Sí, mami? A ver, espérame. Ya, activa tu audio, por favor, madre. Dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón, y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso, y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho, y estoy dispuesto a perdonarlos. Amén, amén, aleluya. Y esa es la forma que tiene el Señor de obrar. Esa es la forma en la que Él espera que su pueblo entienda que es la forma de obrar de Él. Es paciente. Dice que a Él no le gusta castigar, le pesa castigar, por eso es paciente. Por eso dice que es lento para la ira, lento para la ira. Cuando a nosotros nos hacen algo, cuando a nosotros, por ejemplo, hablemos en nuestro entorno, que es nuestro día a día, lo cotidiano, lo real. Cuando en nuestro entorno, nuestro esposo o nuestra esposa o nuestros hijos nos dicen algo que nos hiere, ¿cómo respondemos? Nos dicen algo como dicen los conceptos, nos dicen algo ofensivo, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos bien o reaccionamos mal? ¿Cómo reaccionamos? Mal, ¿cierto? Mal, hermano. Reaccionamos mal. A veces te dicen, ay, sí, que tú eres así, tú eres peor. Ay, sí, que tú no me das, tú tampoco. Y estamos así, en una ida y vuelta de las cosas. Y no ejercemos lo que dice la palabra, paciencia. Paciencia. Pero paciencia en el concepto que hemos aprendido hoy, de resistir con firmeza, sin rebeldías, de resistir con sabiduría, porque dice que la paciencia es constancia y es fortaleza. Dice que la paciencia es una personalidad de prudencia. Ah, él me ha dicho esto, o ella me ha dicho esto, quizás porque está enojada. Voy a callar. Y luego, cuando pasa el furor, como dice la Biblia, hablo con la persona con palabras blandas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué me hablaste así? ¿Por qué tú te referiste así a mí o me hiciste sentir mal? Dice el Señor que Él es paciente, como dice Joel 2:13. Romanos 15:5. La paciencia de Dios para con nosotros. Romanos 15:5. Romanos 15:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el Dios de la paciencia, ¿quién es el Dios de la paciencia? Nuestro Padre amado. Amén. Que el Dios de la paciencia, dice la palabra, y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Otra vez, la palabra dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿A quién debemos de seguir? A Jesús, porque Jesús no vino a este mundo a hacer turismo en la tierra. Jesús vino a este mundo a enseñar la palabra de Dios y a enseñarlo no solo de palabra, sino con ejemplo. El Señor Jesús vino a este mundo a enseñarnos la palabra de Dios, no solamente declarándola, sino con ejemplo, aplicándola con su vida.
Y dice que el Señor de toda paciencia, el Señor, nuestro Dios, es el ejemplo genuino de la paciencia. Y si Él es nuestro Padre, ¿los hijos a quién se parecen? ¿Al padre o al vecino? Al Padre. Entonces nosotros como hijos debemos de imitar lo que nuestro Padre hace. Y la paciencia de nuestro Padre es sufrida, como dice la palabra. Porque mientras que Él espera que tú te vuelvas a Él, Él está sufriendo con todo lo que tú haces y con todo lo que tú pasas. Así que la paciencia es sufrida. La paciencia es sufrida. ¿Qué dice Isaías 30:18? Isaías 30:18. Isaías 30:18 dice así. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá paciencia y piedad de ustedes. Y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente, el Señor es un Dios justo, dichosos todos los que confían en Él. Otra vez, entiendan algo aquí que el Señor nos está explicando a cada uno de nosotros. Por tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes. El Señor esperará un poco. Sabrá, el Señor va a esperar, va a tener paciencia de esperar. ¿Sabe por qué? Porque va a tener piedad de nosotros. Porque sabe que todavía no estamos listos para su venida. Porque si Él viene ahora, muchos de los hijos de Dios que le llamaban Señor, Señor, y que le decían, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse manos y sanamos enfermos, ellos no están preparados para la venida del Señor. Y el Señor es paciente. Y el Señor hoy te dice, yo estoy siendo paciente, yo voy a tardar un poco. Me vas a tener que esperar un poco más. Les dice a los que están anhelando la segunda venida de Cristo. Le dice, me van a tener que esperar porque yo soy paciente con ustedes. Y por eso, por esa paciencia que yo tengo con usted, seré exaltado, dice el Padre. Seré exaltado por la misericordia que tendré con ustedes. Porque mi paciencia, la que me lleva a esperar ese proceso que te cuesta años aceptar y terminar, ese proceso que te cuesta, te puede costar la salvación. Así es que voy a ser paciente. Y por esa paciencia que yo tengo de esperar tu tiempo, voy a ser exaltado, dice el Señor. Pero ojo, yo les aconsejo algo, hermanos, no nos aprovechemos de la paciencia de Dios. ¿Cuántos años vas en la vida cristiana? ¿Cuántos años ya son los que conoces a Cristo y sigues cargando en tu corazón amargura, resentimiento, odio, rencor? ¿Cuánto tiempo va a pasar eso? ¿Cuánto tiempo vas a seguir cargando en tu corazón rechazo? ¿Cuánto tiempo te vas a seguir victimizando por lo que el mundo o tus padres te hicieron? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a seguir cargando eso? ¿Hasta la venida de Cristo? Dice el Señor, hoy te habla y te dice, estoy siendo paciente. Por eso es que todavía no voy, estoy siendo paciente, pero no tientes al Señor. El Señor no puede ser tentado, dice su palabra. Si tú estás escuchando palabra de Él, que está llegando a tu corazón como espada de doble filo, entonces presta atención. Y lo que oyes, ponlo por obra. Y empieza a despojarte de lo que a Dios no le agrada. Empieza a despojarte de lo que a Dios no le agrada. Porque si tú sigues cargando eso, tenlo por seguro que no verás la gloria de Dios. No vas a alcanzar salvación si sigues pensando así. Si sigues victimizando. Yo le voy a decir algo. El enemigo es muy astuto. Cuando nosotros nos causan una ofensa, nos humillan, nos abandonan, nos rechazan, nos hieren, nos hacen muchas cosas. El enemigo es astuto. Te tiene cogida de ahí porque te hace victimizarte. El enemigo te hace victimizarte. Y te dice, ay, qué malos fueron contigo. Ay, ¿te has dado cuenta cómo te dejaron? ¿Cómo te rechazaron? ¿Cómo te abandonaron?
y te hace ver todo lo malo que ha pasado en tu vida, y tus ojos se ciegan tanto a ese pecado que el enemigo te pone, y no te das cuenta de lo que Dios ha hecho en ti, que Dios te aceptó, que Dios te devolvió la identidad, que Dios te perdonó, que Dios te recogió, que aunque tu padre y tu madre te dejaron, Él con todo te recogió y no te abandonó. Porque su palabra dice que aunque la mujer olvidara el fruto de su vientre, yo no lo olvidaré, dice su palabra. ¿Qué estás esperando para volver al Señor? ¿Qué estás esperando para despojarte de todo lo que no le agrada a Dios? Él está teniendo paciencia. Él está teniendo paciencia y hoy día está poniendo de manifiesto este concepto tan grandioso que lo habíamos pasado desapercibido. La paciencia es algo muy grandioso que el Señor espera que los hijos de Dios lo tengan. Salmo 103:8. ¿Qué dice Salmo 103:8? De la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Salmo 103:8. Dice la palabra de Dios. Otra vez nos vuelve a repetir lo del versículo anterior. El Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira. Es paciente. Es lento para la ira. Y es grande en misericordia. El Señor tiene mucha misericordia. Tiene mucha bondad. Tiene mucho amor. Tiene mucha paciencia. Por eso que es lento para la ira, porque si el Señor desatara su ira sobre nosotros, tenlo por seguro que quizás podríamos ser otro Sodoma y Gomorra, como los castigó y los desapareció. El Señor tiene poder para hacer eso, y aún más. Pero dice su palabra que Él es lento para la ira, y es grande en misericordia, en paciencia. Así es que copiemos ese ejemplo del Padre. Seamos nosotros lentos para la ira y grande en misericordia. Seamos lentos para hablar. Pensemos antes de hablar. La palabra dice que tenemos dominio y poder. Dominio propio. Dice que el Espíritu Santo nos da dominio propio. Hermana, pero el dominio propio es difícil. Entonces tu relación con Dios es difícil. Por eso es que no desarrollas dominio propio. Así de claro. Hermana, pero es que usted no sabe, mi esposo, mi esposa me saca de casilla, siempre dice o hace algo. Entonces tu relación con Dios está así, está tibia. Porque si tu relación con Dios fluyera, si tu relación con Dios fuera fortalecida, tu dominio propio estaría a flor de piel. Y cuando deberías de callar, callarías. Eso es lo que sucede. Eso es lo que hoy Dios te está diciendo a tu corazón. Si tu dominio propio todavía no lo has desarrollado, es porque tu relación conmigo no está como debería de estar. Búscame más. ¿Quieres sabiduría? Pídemela. ¿Quieres paciencia? Ámame para que hagas lo que yo hago. ¿Ok? Esos son los puntos que para entender la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Es una probadita de lo que el Señor nos está hablando acerca de su paciencia. Ahora, yo quiero que esta parte sí la prestemos mucha atención, porque esta es la parte donde nosotros vamos a poner de manifiesto la paciencia. ¿Cómo quiere Dios que seamos nosotros de pacientes? ¿Cómo quiere Dios? La paciencia que nosotros debemos de tener, punto número 2. Proverbios 14:29. ¿Qué nos dice acerca de la paciencia? Proverbios 14:29. A ver. No. A ver, un segundito.
es Proverbios 14:9, ¿verdad? 14:29. 14:29. 14:29. No, me confundí. No es Proverbios, hermanos. Ah, sí, Proverbios 14:29. Sí, tiene razón. Dice la palabra de Dios. Enojo lento, gran inteligencia. Espíritu impaciente, demasiada necedad. En otras versiones dice, paciente. En otra versión, ¿alguien tiene otra versión por ahí, por favor, para que me ayude con eso? A ver, hermana Ceci, un ratito, le activo el audio. Ya, puedes activar tu audio. Dice, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Ok, amén. En la nueva versión internacional, dice. Qué buena. En la nueva versión internacional nos dice la palabra de Dios. Nos dice así. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es paciente, dice la palabra, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es paciente va a poder ver mejor las cosas, las va a poder discernir mejor. ¿Qué quiere decir? Esta persona me dijo esto porque quizás en su corazón hay amargura, hay dolor, hay ira, empatía que le llama el mundo. Pero el Señor dice que es el que es paciente, el que tiene la paciencia va a poder tener un gran discernimiento, va a poder discernir la situación que se da, va a poder discernir lo que está pasando. Tiene gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El que es impaciente muestra mucha insensatez, dice. ¿Ok? O sea que la paciencia, entendamos algo, la paciencia trae discernimiento. La paciencia trae discernimiento. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, sí, Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Perdón, disculpen, me confundí. No, sí, está bien. Romanos 12:2, estaba bien. Romanos 12:2. Sí, Romanos 12:2. Lo que el Señor nos pide es que nosotros no debemos de dejar transformarnos, no podemos acostumbrarnos o tener las costumbres de este mundo. Cuando el Señor nos habla de no tener las costumbres de este mundo, encierra también la paciencia en la manera que el mundo la lleva. Nosotros tenemos que tener un concepto diferente a lo que el mundo ve la paciencia. Dice el Señor, Romanos 12:2. Dice el Señor que nosotros debemos de ser transformados. Dice, para poder comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y si Dios demanda que tengamos paciencia, la tenemos que demostrar así, no dejándonos transformar por los pensamientos de este mundo o las costumbres de este mundo. Efesios 4:2. Efesios 4:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Y que sean humildes y mansos, y tolerantes, y pacientes unos con otros en amor. Miren esta revelación grandiosa que Dios te está dando. Tienes que ser humilde.
Tienes que ser manso. Tienes que ser tolerante. Tienes que ser paciente. No contigo, sino con otros. Con otros. ¿Y quiénes son otros? Tu esposo, tus hijos, tus primos, tu vecino, tu amigo, tu sobrino, tu abuela, otros. Tienes que ser en amor. ¿Qué activa todo lo anterior? ¿Qué es lo que activa todo lo anterior? ¿Qué es lo que activa todo lo anterior que hemos mencionado? El amor. El amor. Dice la palabra de Dios que seamos humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Lo que va a activar la humildad, la mansedumbre, la tolerancia y la paciencia es el amor. ¿Y quién es amor? ¿Qué es el amor? ¿Quién es el amor? Dios. Dios es amor. Y dice la palabra de Dios que quien ha conocido el amor ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si tú tienes a Dios en tu corazón, te sometes a lo que Dios dice y sigues el ejemplo de Él, entonces tienes amor, has conocido el amor y por ende vas a poder ser humilde, vas a poder ser manso, vas a poder ser tolerante y vas a poder ser paciente con los otros. Pero si no tienes amor, porque no has conocido a Dios, entonces todas estas cosas se van a hacer difícil que las puedas hacer. Y no vas a ser humilde, y no vas a ser manso, y no vas a ser tolerante, y mucho menos paciente. Cuando una persona es humilde, sabe reconocer los logros, las virtudes, el esfuerzo, el sacrificio de la otra persona. Cuando una persona es mansa, no se altera por cualquier cosa que le dicen. A Jesús dice la palabra de Dios, lo insultaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo humillaron, le hicieron de todo. Y él dice que fue manso y humilde. No salió ninguna palabra de su boca. Dice que fue como oveja al matadero, sin proferir palabra alguna. Así lo hizo el Señor. Así lo hizo Jesús. Pero a muchos de nosotros nos falta ser mansos. Nos falta ser mansos. Porque a la primera que nos dicen, nosotros ya estamos respondiendo. A la primera que nos hacen, nosotros ya estamos siendo indiferentes, no le hablamos, no lo miramos, no le decimos que no me digas nada, que habla con mi mano, que si quieres escríbeme por WhatsApp, pero a mí no me dirijas la palabra, y así. Y no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, con mansedumbre, con humildad. Tolerantes, dice. ¿Sabemos tolerarnos los unos a los otros? Por ejemplo, si un día tu esposo quiere ayudarte en la limpieza y no lo hace perfecto como tú lo haces, ¿eres tolerante? ¿Eres tolerante? Y te pones a pensar y dices, uy, mi esposo tuvo la intención de hacerlo. Bueno, en tu mente no lo hizo también, pero tuvo la intención. Soy tolerante. Gracias, esposo, por ayudarme. Gracias. O por ahí quizás un día tu esposa cocinó, quiso hacer tu plato favorito, pero no es una experta chef, pero lo hizo con todo su amor. Por ahí que le faltó un poquito de sal o se le pasó un poquito de sal. ¿Eres tolerante con eso? ¿Eres tolerante? ¿Sabes ser agradecido y no sabes ser agradecido y no criticar? ¿Sabe ver las cosas buenas que hace y no señalar solo las malas? ¿Eres tolerante? ¿Eres paciente? Como hemos entendido, ¿eres sufrido? ¿Sabes sufrir a causa de la paciencia? ¿Has aprendido a tolerar esas circunstancias que se dan a tu alrededor? ¿Has aprendido a ser paciente, a tener esa fortaleza de saber ser paciente? El Señor es paciente y Él es tu ejemplo a seguir.
Dice que en amor, los unos con los otros, seamos pacientes, dice. Proverbios 16:32. ¿Qué nos dice Proverbios 16:32 acerca de la paciencia que debemos de tener? Proverbios 16:32. Dice la palabra de Dios. Ser pacientes, dice la palabra de Dios. Óiganme bien esta palabra. Ser paciente es mejor que ser valiente. ¿Cuántos acá se creen valientes? Dice el Señor, ¿cuántos ya? Dice el Señor que mejor que ser valiente es ser paciente. Voy a decir lo que decían antes unos alumnos cuando yo le enseñaba, cuando yo era auxiliar de un colegio. Decían, sóbate con disimulo, sóbate con disimulo, decían los niños, ¿no? Porque a veces se volteaban así y a veces querían llorar, ¿no? Por lo que le decíamos, le decían, sóbate con disimulo, que nadie se dé cuenta que te estás sobando. Porque la palabra de Dios es así, es como espada de doble filo. Traspasa toda coyuntura, dice el Señor, y llega hasta lo más profundo de nosotros. Y eso es lo que trae la palabra. Dice la palabra que, dice Dios en su palabra, que la palabra trae libertad. La palabra es verdad, es viva y eficaz. O sea que cumple su propósito. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32, ser paciente es mejor que ser valiente. Si eres valiente está bien, pero el Señor te dice que mejor es ser paciente. Valiente puede ser, bacán, chévere, dice el Señor. Me alegra que seas valiente. Pero lo que me agrada más es que seas paciente. Dice, es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Primero tienes que aprender a dominarte tú mismo. Antes de querer dominar una ciudad, antes de querer que tu esposa o tu esposo sea como tú quieres, primero tienes que aprender a dominarte tú mismo. Tú mismo. Antes de la valentía es la paciencia, dice el Señor. Antes de dominar una ciudad, domínate a ti mismo. Eso que te está faltando. Eso es lo que yo necesito, que seas paciente. Porque cuando yo te lleve a predicar y a llevar mi palabra a las naciones, te vas a topar con todo tipo de gente. Y antes de ser valiente, quiero que seas paciente para poder entender la condición de esa persona. Para poder entender el trasfondo que viene trayendo esa persona. Porque yo no te estoy pidiendo que la señales, que la humilles, que la ofendas. Te estoy pidiendo que seas paciente, así como yo lo soy contigo, dice el Señor. Antes de ser valiente, dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Qué palabra tan poderosa, dice el Señor el día de hoy. Alabado sea su nombre. Salmos 37:7. ¿Qué nos dice el Señor? Salmos 37:7. Salmos 37:7. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Sé paciente. Sabemos que la paciencia es esperar, ¿verdad? Guarda silencio ante el Señor. No seas como Job, que por todo lo que le pasó habló y dijo 1000 cosas. Dice el Señor, guarda silencio ante el Señor y espera en el vecino. No, espera en Él. Espera en Dios. Guarda silencio y espera en Dios. No te quejes, porque los que tienen paciencia, dice la palabra, que son firmes, fuertes y constantes. Esos son los pacientes. Esos son los pacientes. Firmes, fuertes, constantes. Dice que están libres de la cobardía y el desánimo. Los pacientes no tienen cobardía y desánimo. Y aún lo que Dios se pueda demorar, porque ojo, la palabra de Dios dice, y habiendo hecho la voluntad de Dios,
y habiendo hecho la voluntad de Dios, es necesario esperar. Ok, hiciste todo lo que a Dios le agrada. Te portaste como Dios quería, pero de repente te está faltando paciencia para saber esperar. Y el Señor nos dice, y habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo obedecido todo, es necesario esperar. Y Dios obrará. Hoy día Salmo nos dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. A veces nosotros nos desesperamos porque le hemos pedido algo al Señor y vemos que todos a nuestro alrededor están siendo prosperados o, entre comillas, bendecidos. Ay, Señor, pero ese que le saca la vuelta a su esposa tiene más de lo que yo tengo. A ese que no es bueno con su casa, le das todo. A ese que anda en borrachera, que anda en envidia, le das todo. Ojo, el Señor te está diciendo guarda silencio. Yo no te estoy diciendo que me des un informe de ellos, porque yo me basto solo, dice el Señor, para saber lo que a ellos le permito y lo que no les permito. Por eso el Señor dice, guarda silencio ante mí y espera en mí. Tú no tienes que esperar. De repente la demora de todo eso es porque eres impaciente. Y la impaciencia te lleva a hablar lo que no debes de hablar. La impaciencia te está llevando a hablar lo que no debes de hablar, cuando el Señor hoy te dice que debes de guardar silencio y esperar en Él. Esperar en Él. No te desesperes. Tu tiempo va a llegar. Tú preocúpate porque tu corazón y tu comportamiento esté de agrado al Señor. Porque cuando esté de agrado al Señor, vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Pero si tú estás hablando y le estás dando cuentas al Señor, pero él es así, fulano es así, ¿por qué le das? ¿Por qué a mí no? Yo te estoy esperando, ¿y por qué no haces? ¿Y por qué no dices? Tenlo por seguro que si seguirás 40 años en el desierto, como alguien que no quiero mencionar su nombre, pero que su nombre empieza con M de Moisés. 40 años en el desierto, ¿no? No esperemos eso, hermanos. Aprendamos lo que dice la palabra, seamos pacientes, esperemos en el Señor guardando silencio. Y guardando silencio no quiere decir que no ores. Ojo, que el enemigo no te dé otro concepto de lo que Dios quiere decirte hoy. Guardar silencio quiere decir que no te desesperes, que no hables cosas por desesperación como las habló Job con las cosas que le pasaban. A Job le pasó una cosa tras otra y ¿qué hizo Job? ¿Esperó paciente? No, ¿verdad? Se desesperó, blasfemó, criticó, le atribuyó a Dios cosas que a Dios no les correspondía. Lo hizo de una manera equivocada. No supo esperar en silencio. Y el Señor quiere que esperes en silencio en Él. Sé paciente. Todo va a llegar. Sé paciente. Esa bendición, esa gloria de Dios está muy cerquita. Sé paciente. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Qué dice acerca de la paciencia que debemos de tener? Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. Oigan, presten atención a esto. Por lo tanto, como escogidos de Dios. No está hablando a cualquiera. Está hablando a los escogidos de Dios que hoy se han conectado en esta noche. ¿Cuántos son escogidos de Dios esta noche? Amén. Somos los escogidos. Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Acá están los escogidos. Acá están los elegidos. A nosotros nos está hablando hoy el Señor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nos tenemos que revestir de misericordia, entrañable misericordia, mucha misericordia. ¿Saben por qué de mucha misericordia? Porque nuestro prójimo es imperfecto.
tan imperfecto como tú y yo. Así de imperfecto. Y el Señor te dice, entrañable misericordia, mucha misericordia necesitas. Mucha misericordia. Dice, mucha benignidad. Mucha benignidad. Dice, mucha humildad. Tienes que ser humilde. Porque, ojo, empezó diciendo escogidos de Dios. Y no por ser escogidos de Dios vas a tener soberbia. Tú no sabes nada de lo que dice Dios. Sino que enseñamos con paciencia, con amor, con bondad. ¿Entiendes? Benignidad. Dice humildad, mansedumbre, mansos y humildes, manso, sin alterarse. Sin alterarse. Saber callar cuando debemos callar. Que nuestra lengua no nos gane a lo que pensamos. Que nuestra lengua no nos gane a lo que pensamos. Que no nos gane. No puede la lengua controlarse sola. Nosotros somos los que dominamos nuestra lengua. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu nos da dominio propio. Pero como les vuelvo a repetir, el dominio propio se activa en nosotros cuando tenemos una relación con el Padre. Si no hay relación con el Padre, no va a haber dominio propio. Y vas a ofender, vas a humillar, no vas a tener humildad, no vas a ser benigno, no vas a ser manso, no vas a ser humilde, no vas a tener nada. Relación con el Padre. Dice, y paciencia. Humildad, de mansedumbre y de paciencia. 13, sean mutuamente tolerantes. Mutuamente. Los hijos de Dios somos tolerantes mutuamente. Si yo estoy casada con un hijo de Dios, pues él no tiene excusa para no tener paciencia, ni saber tolerar, ni saber tener bondad, ni saber tener misericordia, ni benignidad, ni humildad. Si ambos somos hijos de Dios, dice el Señor que nos debemos de tolerar mutuamente. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense la misma. Perdónense de la misma manera en que Cristo los perdonó. Parte de la paciencia desarrolla perdón. La paciencia desarrolla un corazón perdonador. Dice la palabra, sean mutuamente tolerantes. Si alguno, siendo ambos cristianos, siendo ambos hijos de Dios, sabiendo lo que yo demando, dice el Señor, si alguno tiene queja contra el otro, perdónense, no humanamente, dice el Señor, no, perdónense de la misma manera en que Cristo Jesús los perdona a cada uno de ustedes. Perdónense. Ese es tener paciencia, ¿verdad? ¿La paciencia es importante? Es importante. ¿A cuántos les ha sorprendido el día de hoy la paciencia? El tema de la paciencia. Amén. Porque no era el concepto que nosotros teníamos. Era lo que el Señor quería que aprendiéramos, ¿verdad? Colosenses 3:12 es lo que quiero que marquen bien. Salmo 5:3. ¿Qué dice Salmo 5:3? Salmos 5:3. Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué causa la paciencia? Espera. La paciencia nos hace saber esperar. Un fin bueno para nuestra vida. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz. El Señor dice que atento está a los que temprano lo buscan, ¿verdad?
¿no es cierto? El Señor dice que está atento. Dice, oh Señor, por la mañana oirás mi voz, escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Te presentas delante de Dios por la mañana. Le escucha el Señor tu voz, todo lo que le tienes que decir, y luego lo único que tienes que hacer es esperar desesperadamente. ¿Así? No. Esperar pacientemente. Pacientemente. ¿Por qué pacientemente, hermana Ceci? Porque tú sabes quién es tu Dios. Porque tú sabes cómo es tu Dios. Fuerte, poderoso, misericordioso, bondadoso. Entonces esperas pacientemente, ¿verdad? Amén. Gálatas 6:9. ¿Qué dice Gálatas 6:9? Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué hemos dicho que son los pacientes? Los pacientes son constantes. No tienen cobardía ni desánimo. Entonces el Señor dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Si tú eres paciente y nunca dejas de hacer el bien, dice el Señor, que a su tiempo cosecharás. Siempre y cuando no te desanimes. La paciencia te hace perseverar por un fin bueno que estás esperando. Siempre y cuando no te desanimes. Hay que ser pacientes y perseverar en eso que el Señor tiene para nosotros. Romanos 8:25. Romanos 8:25. Romanos 8:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, óiganme bien acá, ¿cuántos hemos orado por algo? Por algo especial, por algo grandioso, por allá. Eso es para cada uno de nosotros. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, que todavía no se da, que todavía está en proceso, dice, tenemos que esperarlo con paciencia, sin desánimo, sin desesperarnos, con fortaleza. Con fortaleza. La espera desespera, hermana Ceci. Sí, la espera puede desesperar, pero para las personas del mundo, no para nosotros. La espera desespera, sí, te lo vuelvo a repetir, la espera desespera a las personas que no conocen a Dios. A esas personas sí la espera los desespera. Pero a nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos un Dios poderoso, misericordioso, bondadoso, vamos a saber esperar con paciencia, sin desanimarnos, porque el tiempo perfecto de Dios va a llegar a tu vida y tú te gozarás de las promesas del Padre, tú te gozarás de la gloria de Dios, tú te gozarás de todo lo que has sembrado, porque cosecharás en tu tiempo, dice el Señor. Alabado sea su nombre. A Él sea todo honor y gloria. Amén. Salmos 27:14. Salmos 27:14. ¿Qué dice Salmos 27:14? Salmos 27:14. Dice la palabra de Dios. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. La paciencia, para que tú desarrolles una paciencia óptima, nunca esperes en el hombre. Nunca esperes en el ser humano. Porque si tu esperanza está puesta en el ser humano, mejor siéntate a esperar.
porque se va a tardar en llegar. Pero si tu esperanza está puesta en el Señor, dice la palabra de Dios, espera en el Señor, infunde a tu corazón, háblale a tu corazón, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Y sí, espera en el Señor. Porque cuando tú esperas en el Señor, el tiempo es perfecto. Y lo que llega perdura. Es para toda la vida. Perdura. No tiene fecha de caducidad. Y te vas a gozar y vas a disfrutar de eso que el Señor ha preparado para ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dice... Primera de Corintios 13:4. Uy, esta todos la conocemos. Primera de Corintios 13:4. Primera de Corintios 13:4. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos aman acá? ¿Cuántos aman? ¿Cuántos aman? Amén. Dice la palabra de Dios. El amor es paciente. Ya, acabamos el tema. Listo, se acabó. Eso encerró todo. El amor es paciente. Terminó el tema. Si no, no hubiéramos llegado a donde estamos. Amén. Ay, hermana, pero usted no conoce a mi esposo. Ese le saca canas verdes a cualquiera. Ay, hermana, usted no conoce a mi esposo. Uy, ella vuelve loco a cualquiera, porque con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa, que quiere que todo sea a su manera, a su forma, a la hora que ella quiere, la forma que ella quiere, no sabe, hermano, no sabe. ¿Dónde está mi paciencia? Dice el Señor para esos desesperados, para esos impacientes, dice el Señor, el amor es paciente. El amor es paciente y a la paciencia le vas a agregar bondad. Es paciente y es bondadoso. Es bueno. Es bueno. Es paciente y bueno. El amor es así, dice el Señor. ¿Cómo es Dios? Es paciente y es bueno. Porque dice que el amor es paciente y bueno. Nosotros sabemos que el amor es Dios. Y el amor que tú das es el amor de Dios. Entonces, ese amor que das, que es de Dios, es paciente y es bondadoso, dice la palabra. Paciente y bondadoso. Paciente y bondadoso. Vas a tener paciencia y vas a ser bondadoso. Nosotros, dice, no es envidioso ni jactancioso y no se envanece tampoco. El amor no es así. Dice la palabra de Dios que Sara se sometía a su esposo llamándolo aún mi señor sin temor alguno. ¿Saben por qué ella lo hacía? ¿Por qué ella lo hacía por Abraham o lo hacía por Dios? Por Dios, ¿verdad? Ella se sometía a su esposo sin temor alguno, dice. Lo hacía por Dios. Porque sabía que si Abraham se aprovechaba de ese amor o esa fidelidad o ese compromiso que ella tenía para con él, sabía que si él se aprovechaba de eso, tenía un Dios quien le iba a hacer justicia. Tenía un Dios quien le iba a jalar las orejas a Abraham y no iba a ser necesidad que ella lo haga. Tenía un Dios que iba a poner orden. Tenía un Dios que la iba a defender, que no iba a permitir que nadie se burle de ella. Así que con esto te quiero decir que tú haz lo que a ti te corresponde hacer. No mires si esa persona lo merece o no, porque lo que Dios está viendo es lo que tú y yo estamos haciendo. Si esa persona se lo merece o no se lo merece, eso le toca juzgarlo a Dios. Tú haz lo que la palabra de Dios te demanda a ti. Sara sí lo hacía. Hacía lo que Dios le demandaba. Y ella no tenía temor,
porque sabía que tenía un Dios que era justo y que la protegía y que la cuidaba y que la guardaba y que no le iba a permitir a nadie que la tratara mal ni que se aprovechara de ella. Lo mismo el Señor hace con los varones. Los varones también son sus hijos. Y Dios no va a permitir de que ninguna mujer quiera pasar por encima de él. Y lo va a guardar, y lo va a proteger, y lo va a cuidar. Porque ese varón también es un hijo de Dios. Y así como Dios tiene cuidado de ti, va a tener cuidado de él también. Así es que seamos pacientes. Y que la paciencia nos lleve a desarrollar bondad y misericordia. Y nos lleve a desarrollar un corazón perdonador. Dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Romanos 15, 4 y 5 para terminar. Romanos 15, 4 y 5. Ya habíamos leído el 5, pero el 4 dice: las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, quiere decir lo que pasó Moisés, José, Abraham, Jacob, Job y todos esos siervos de Dios, dice que han servido para nuestra enseñanza. Dice, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia. A fin que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Ojo, a fin que tengamos esperanza por medio de la paciencia. Si somos pacientes con cada cosa que vamos viviendo, experimentando, las que Dios permite en nuestra vida, si somos pacientes, dice que nosotros vamos a tener esperanza y la consolación de las Escrituras. Dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús, como ya lo habíamos leído, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Aún para esperar, aún para recibir lo que Dios tiene para nosotros, es necesario la paciencia. Es necesario la paciencia. Y la paciencia es esa transformación, hemos dicho. Es de saber esperar, es de saber callar, es de saber tener fortaleza, es de saber no desanimarnos, es de saber ser valientes. Dice que la paciencia simboliza constancia y fortaleza. La paciencia está libre de cobardía y de desánimo. Los que tienen paciencia no tienen cobardía, ni se desaniman, sino que saben esperar. Amén. Para terminar, Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Dice: pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Ellos son los que saben esperar, los que tienen paciencia en el Señor. Dice que son como águilas, que sus fuerzas les son renovadas y que levantan vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, porque saben esperar en el Señor. La paciencia te va a conllevar a saber esperar en el Padre, sin desánimo, con fortaleza, confiando en que lo que no estás viendo pacientemente llegará a tu vida. Llegará. Oremos al Señor, confiemos en el Señor y esperemos en el Padre. La paciencia es una virtud, dice. La paciencia es la personalidad de la prudencia. Seamos prudentes. Aprendamos a esperar en el Señor. Aprendamos a ser pacientes con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Aprendamos a saber llevar toda situación que se da a nuestro alrededor, con nuestros
cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros familiares, aprendamos a tener paciencia. Si hoy Dios está hablando de la paciencia, es porque está viendo corazones que se están desesperando. Es porque está viendo corazones que no están ejerciendo una paciencia como Él le enseña. La paciencia trae bondad, la paciencia trae humildad, la paciencia trae benignidad, trae mansedumbre y trae perdón. Eso trae la paciencia. Así es que desarrollemos esa paciencia que Dios hoy nos ha enseñado, esa paciencia que Dios hoy nos ha hablado. El que tenga oído para oír, oiga la palabra de Dios y póngala por obra. ¿Quieres bendición? ¿Quieres que las cosas cambien en tu entorno? Te está faltando ejercer paciencia. Ejerzamos la paciencia. Esa paciencia que el Señor hoy nos ha enseñado y veamos y veremos los cambios que el Señor va a hacer en nuestro hogar y en todo nuestro entorno. Que esta palabra haya llegado a tu corazón, que sea una palabra que te motive, que te anime, que te aliente, pero sobre todo que traiga revelación de Dios y te ayude a ser esa mujer, ese varón que Dios espera que tú seas, un hijo agradable al Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes con una nueva enseñanza que el Señor ha preparado para el corazón de cada uno. Los esperamos.